Muy bienvenidos a este cuarto panel ejecutivo. Mi nombre es Marco Antonio Orellana, yo soy Head of Legal de Lemontech, eh, Legal Tech, digamos, de LATAM. Nosotros comenzamos en Chile, pero actualmente ya estamos en varios países de Latinoamérica y estamos con esta lógica un poco de llegar o ir construyendo un ecosistema de Legal Tech. Por lo tanto, esa es una de las razones de por qué estamos dándonos esta conversación con esta increíble invitado. Y en este espacio particular, justamente con la lógica de ir creando este ecosistema, hablaremos sobre la transformación digital corporativa y el impacto de la eficiencia operativa y la seguridad jurídica. Suena, digamos, como algo muy, muy como de la NASA, pero realmente son elementos muy prácticos y la idea es que este panel, con todas las personas que están escuchando en este minuto de forma en vivo y después cuando lo puedan revisar offline, todas las personas puedan llevarse con herramientas y elementos que puedan ayudarles en la transformación digital de sus compañías. Solamente para que tengan una consideración las personas que están ingresando, muchos son abogados senior o otros gerentes legales, personas que trabajan actualmente en transformación digital, así que nos encantaría obviamente después escuchar todo su feedback. Así que, mucho preámbulo. Tengo el gusto de presentar a estos dos tremendos invitados, dos abogados especialistas en el tema. Y parto con la doctora Patricia, la doctora Patricia Villaberger, que actualmente es Special Advisor de Legal Ops y Legal Tech en Kerma Partners, y Antonio Santander, director y fundador de Canvas Legal. Así que, por favor, doctora Patricia, si nos puedes presentar un poco al público y después Antonio. Claro que sí, muchas gracias Marco Antonio por esta invitación, por facilitar este espacio con Antonio y muchas gracias a todos los que están participando en este webinar. Encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues les cuento un poco de mi perfil. Yo soy abogada mexicana, pero ya de unos años para acá me ha parecido mucho más interesante y retador el tema de cómo intersecta la tecnología con el derecho, y no necesariamente desde un punto de vista regulatorio o jurídico, sino cómo incorporamos la tecnología al trabajo de los abogados e inclusive, si me dejas ir más allá, a la mejora del propio derecho, ¿no? Entonces, si podemos decirlo de una manera, es a lo que me dedico hoy en día es a ingeniería del derecho, ¿no? Cómo mejoramos estos procesos, cómo mejoramos la provisión de servicios y justo cómo podemos dar estas herramientas para que todo ese conocimiento técnico jurídico se traduzca en una mejor experiencia, no solamente para los clientes, sino pues también para los propios abogados que trabajan en diferentes organizaciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Mao, para ti. ¿Cómo están a todos los asistentes en este panel ejecutivo? En primer lugar, muchas gracias a Lemontech. Lemontech es ampliamente conocido por abrir estos espacios de discusión, de debate, de ideas desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, me consta, porque he participado en varios webinars que han hecho también físicamente, con alguna vez hacían algunos eventos acá en Lima. Entonces, muchas gracias por eso. Y bueno, yo soy Antonio Santander, yo estoy en Lima, Perú, yo soy abogado, tengo un MBA por la Universidad del Pacífico aquí. Me he dedicado toda la vida como abogado in-house, líder legal de equipos legales, oficial de cumplimiento. Entonces, este mundo que está lleno de frustraciones, de gustos, de alegría de los equipos legales corporativos de las empresas, es algo que he vivido siempre. Actualmente ya no como abogado in-house, sino como consultor aquí, eh, Canvas Legal. Lo que hacemos, nos centramos y estamos obsesionados en el tema de estrategia de los equipos legales internos, buscando la transformación de los abogados in-house en socios estratégicos verdaderos dentro de la empresa. Y definitivamente, y parte de las reuniones que tenemos y las sesiones, los talleres,
con clientes, con prospectos de clientes, también es definitivamente parte de la estrategia, está incluida la tecnología. A ver, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Estrategia comercial, tecnología. Estrategia operativa, tecnología. Estrategia de recursos humanos, tecnología. Entonces, mi aporte en este punto va a ser, además que soy profesor universitario, un poco irme por el lado de estrategia dentro de los procesos de implementación de tecnología dentro de las empresas y de los equipos legales. Entonces, ya, listo. Mao, continúa. Vayan anotando las preguntas que tengan en el chat, que encantados poder absolverlas también. Excelente, Antonio. Tomo la palabra, te agradezco mucho la presentación, también a la doctora. Voy a tomar todas las recomendaciones que Canvas Legal nos pueda dar, así como también eventualmente datos de restaurantes en Miraflores, porque mi esposa lleva como 3 meses diciéndome que tengo que regalarle un almuerzo allá, así que después tú me das el dato, ¿cierto? Solamente para los asistentes que recién se están conectando hoy y que se están reconectando ahora, el tema es transformación digital corporativa, el impacto de la eficiencia operativa y la seguridad jurídica. Vamos a tratar de bajar esto a un elemento bien práctico para salir de este panel con temas súper prácticos y súper ejecutivos para que los asistentes tengan más herramientas. Y les recuerdo que pueden ir escribiendo obviamente sus preguntas en el chat y después al final de todo esto también va a haber una encuesta. Entonces, un poco para ir partiendo porque quiero mencionar o empatizar con todas las personas que nos están viendo y probablemente con las personas que nos van a ver después en este video, de que hay algo que tenemos en común todos, las personas que estamos aquí conectados, como también las personas que van a ver este video, que no tenemos tiempo. Y que cada vez que nosotros llevamos un proyecto de transformación digital en nuestro rol de gerente legal o en nuestro rol de abogado senior o cualquier tipo de profesional legal que tiene algún tipo de desafío importante y que ve la tecnología como una herramienta, esa idea tú la tienes que vender a tu compañía o esa idea la tienes que vender a un cliente. Entonces, no es sencillo, y nosotros sabemos probablemente todas las personas que hemos trabajado en alguna fiscalía, también las personas que nos están escuchando, lo difícil que es, tal vez desde el punto de vista del área legal, cómo mostrar que generamos un valor agregado y ser un socio estratégico de la operación y no solamente el centro de costos, ¿cierto? Así que, en principio, me gustaría que podamos resolver la pregunta para bajar esto, digamos, a lo práctico. ¿Qué es la transformación digital y por qué es crucial para la función legal? Pues esa es una gran pregunta para iniciar y para tener justamente claridad, como decía Antonio, en lo que es y no es, pero cómo se empata esto, como bien decían, con una estrategia, ¿no? Y bueno, a ver, cuando estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de, valga la redundancia, de la integración de tecnologías digitales dentro de una organización. Y por estas tecnologías digitales tenemos que entender una serie de sistemas que pueden generar, almacenar, procesar o transmitir datos de forma digital. Pero esto no tiene que ser visto como nos vamos a ir de compras y vamos a comprar 5 pares de zapatos que nunca vamos a usar, ¿no? O vamos a comprar 3 trajes que nunca nos vamos a poner porque lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando estamos hablando de integrar tecnologías, en realidad, no sé qué opine Antonio, pero me parece que la selección del proveedor es lo último que nosotros tenemos que estar viendo. Entonces, tenemos que partir de una visión más integral en donde tenemos varios niveles que pensar alrededor de esta transformación digital, ¿no? Capas que tienen que ver con las herramientas en específico, como ver toda la parte de hardware, de software y de aplicaciones, como ver toda la parte de infraestructura, todo red, intranet, nube, qué es lo que tenemos ahí. Claramente todo esto atravesado por los mejores estándares de seguridad, que sea razonable para el tamaño de la organización. Pero lo que a mí me parece más importante en esto es que cuando hablamos de una visión de transformación digital, en el fondo de lo que estamos hablando es de procesos, y estos procesos muchas veces son manuales, semidigitales o semiautomáticos, de una cultura
porque también es muy importante entender cómo es que las gerencias legales no existen en el vacío, son parte de una cultura empresarial y hay que entender esa cultura empresarial para saber cómo podemos empujar pues toda esta transformación digital dentro de las gerencias legales, pero alineado con el negocio, ¿no? Y también hay una capa que tiene que ver con talento y con liderazgo. Si no tenemos este liderazgo, alguien que esté al frente de todas estas iniciativas, patrocinándolas, arropándolas, dándoles seriedad, entonces es muy difícil hacer estos procesos de transformación digitales para verdaderamente transformar a una gerencia o a un departamento legal. ¿Y por qué es esto importante? Porque, a ver, bueno, normalmente escuchamos este dicho de que a los abogados de empresa se les pide cada vez más hacer más con menos, ¿no? Y es una petición que es un poco injusta, ¿no? Porque cuando hacemos más con menos, o sea, ¿qué es eso lo que significa? Significa menos recursos humanos, menos recursos financieros, menos atención por parte de la empresa. Es un reto que es bastante interesante, pero que no lo tenemos que ver como, o sea, recortar las capacidades de la gerencia legal, sino ver de qué manera utilizamos mejor los recursos que tenemos, que van a ser limitados siempre, para incrementar las capacidades y que esto se traduzca en en más eficiencia, en poder procesar mayor volumen, en tener mayor precisión en los resultados, en ser más productivos, en tener mayor seguridad de los resultados que estamos dando, pero también ver de qué manera esto se puede hacer a menor costo, ¿no? Y queremos mejorar, o sea, toda esta disponibilidad de información para la toma de decisiones, obviamente, pues automatizar las tareas o flujos que sean automatizables, pero al final del día todo esto para poder alinearnos con el negocio, es decir, que respondamos a esta necesidad de que los abogados y abogadas nos movamos a la velocidad que la empresa requiere, ¿no? Que eso también es una de estas deudas pendientes que tiene en general el gremio con la sociedad. Perfecto. Perdón. No, Voy a, vamos, voy dale, a, dale. voy a in- voy a intentar responder a lo que has planteado, Marco, con un ejemplo, ¿ok? A ver, si nosotros vamos a un restaurante y queremos alimentarnos, ¿no? Uno va al restaurante a comer, ya que has hablado de algún restaurante en Miraflores. Uno se enfrenta al menú, a la carta, y uno empieza a pedir las cosas que posiblemente más le gustan, que, que las que conoce, y quizás me empieza a pedir, ¿no? En entrada, no sé, voy a decir muchas de las comidas que hay aquí en Perú, pero digamos, una huancaína, de fondo un estofado de pollo, de postre un arroz con leche y de bebida un mate de coca, ¿ok? Listo. Básicamente, y siento que a veces en el tema de la transformación digital, de la adquisición de tecnología, somos un poco eso. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que está usando los otros? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que conocemos? Y vamos eligiendo esto, ¿ok? En situaciones normales eso no está mal. Normalmente uno cuando nos enfrentamos a un restaurante nos vemos básicamente tentados a pedir las cosas que nos hacen más sentido, ¿no? Transformación digital, un CLM, un software de gestión de litigios o de temas corporativos, ¿ok? Y vamos seleccionando. Pero desde mi punto de vista se necesita algo antes. Les voy a dar dos elementos que van a ser fundamentales al momento de poder elegir otro tipo de opciones dentro del menú. Por ejemplo, que no tienen mucho dinero o que necesitan bajar de peso para su matrimonio o para una competencia deportiva. Enfrentarse al menú va a ser una cosa totalmente distinta. Tengo poco presupuesto. Posiblemente solamente voy a tener que comprar uno de los platos, no todo, como quisiera. Quizá ya no este plato que lleva posiblemente carne, le digo, ok, la opción sin carne, ok, que ahora es lo que necesito. Quizás en 2 semanas ya lo pueda hacer, pero ahorita no.
Y también vamos a tener que cambiar la forma en la cual nos enfrentamos al menú si tengo un objetivo de bajar de peso. Ya voy a tener que pedir algo sin grasa, algo más ad hoc a lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, creo que tú comenzabas indicando un poco al principio, tenemos que enfrentarnos al poco presupuesto que se tiene. Y tenemos que actuar con respecto a eso. Entonces, es algo que tenemos que seleccionar mejor, qué es aquello que nos va a ser de más utilidad. Uno, de entre muchas opciones. Ahora se han ampliado mucho las opciones de software muy conocidos, herramientas no code, herramientas low code, inteligencia artificial, etc. Pero incluso antes de eso, saber cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo no puede ser implementar una tecnología por el hecho mismo de implementar una tecnología. Antes es, tengo que atender de una mejor manera la manera en la cual comercial tiene que salir al mercado para buscar clientes. O tengo que ayudar a que el área de logística pueda gestionar de una mejor manera los contratos con las empresas que nos venden bienes, servicios, etc. Y en función a eso, enfrento el menú y digo, a ver, esta opción tiene un determinado costo, ¿ok? No cuento con el presupuesto y tengo dos opciones. O me limito en la compra y busco alguna opción, o, que sería incluso lo más inteligente, es ver de qué manera esta adquisición va a ayudar a que yo pueda cumplir mi objetivo. Mostrárselo y comunicárselo a la alta dirección, decirlo de esta manera yo genero ahorros, yo genero eficiencia, ayudo a comercial, ayuda a logística, ayuda a recursos humanos, así que por tanto el presupuesto tiene que ser aumentado. Yo lo veo así dentro de la transformación digital. Uno, no puede ser un limitante el tema de los recursos con los cuales cuente. La transformación digital también se puede dar con pequeños pasos, ¿ok? Que a corto plazo pueden significar que a mediano plazo estemos más preparados para la adquisición de un software, y también un poco lo que dijeron, la cultura de la gente, pero siempre en función a un objetivo. Saber por qué voy a tener que invertir en transformación digital con un software, o saber por qué voy a tener que invertir en una persona más dentro de mi equipo, o saber por qué tengo que invertir más en la contratación de un estudio legal externo. Entonces, es un poco la idea que yo tengo de transformación digital, en el cual previamente tenemos que estar pensando en objetivos y cómo impactamos con nuestro trabajo, y luego a partir de allí, como decía Patti, empezar a buscar las opciones de tecnología que pueden haber para ayudarnos en nuestra función. Buenísimo, Antonio. Creo me quedan claras dos cosas. Primero, que tengo muchísima hambre porque tu analogía me describió todo, básicamente todo probablemente las delicias del Perú. Así que, y la otra es que con las personas que están entrando ahora, hay hambre también de conocimiento. Y en base a eso, y especialmente considerando que las tres personas que estamos acá somos de, además, países distintos, con distintas realidades también y con distintos contextos. Probablemente todas las personas que están aquí y entraron a esta hora, además, cuando deberían estar probablemente viendo la próxima serie de Netflix o a descansar, eh, todas esas personas, ¿qué le podemos decir con respecto a cuando ellos analizan, por ejemplo, su organización? Como de qué manera se puede evaluar como el nivel de digitalización, por ejemplo, que tiene cada una o ya sea el departamento legal o la organización misma. ¿Cómo se va a evaluar en principio? Porque en el fondo estamos hablando del primer diagnóstico, o sea, como de, ok, entendemos que existe, sabemos lo que es transformación digital, perfecto, pero entendemos que también existe el primer diagnóstico o la primera barrera, en el fondo, que hay que hacer ese assessment para después ver cuáles son las oportunidades. Entonces, ¿de qué manera se puede evaluar en principio para dar ese primer paso? Sí, esa es una pregunta muy interesante y me gustaría a mí unirla con lo que nos decía Antonio hace un momento. Es fundamental, antes de que nosotros nos embarquemos en una empresa de este tipo, poder tener claridad sobre qué objetivos estamos persiguiendo
y qué es lo que más nos duele para poder priorizar qué es lo que queremos resolver. Entonces, partiendo de ahí, porque esa, o sea, es una idea que se dice muy fácil, pero requiere de mucho esfuerzo de equipo poder aterrizar todas estas cuestiones, ¿no? Poder tener un entendimiento común, no solamente dentro del departamento legal, sino con las otras unidades de negocio, de cuáles son estos objetivos, cuáles son estas fricciones que tenemos, o sea, tenemos que mirar afuera del legal también, porque lo que se percibe a veces como un problema adentro del legal, no necesariamente lo es hacia afuera y viceversa. Hay prácticas dentro del legal que causan a veces fricciones o molestias con los clientes internos y que a lo mejor no estamos muy conscientes que eso sucede. Entonces, la primera cuestión sí es fundamental, como lo dijo Antonio, hacer este ejercicio de autoconocimiento, ¿no? En dónde estamos, a dónde queremos ir y qué nos duele. Y entonces, para que nosotros podamos evaluar este nivel de digitalización, pues no es que estos sean como las notas de la escuela, ¿no? Que sacaste 6 de 10, ¿no? Y va, bueno, pues Marianita o Pedrito al lado de ti sacaron 8, ¿no? Porque esto pues también es muy contextual, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que existen estos marcos de referencia, ¿no? Que de manera general nos pueden ayudar a medir diferentes capacidades en diferentes niveles de madurez, ¿no? Entonces ahora voy a tocar un poco más este tema, pero creo que también es muy interesante que dentro de este ejercicio de autoevaluación, o de soul searching, ¿no? Como de buscar estas cosas al interior de la organización, pues hagamos estos ejercicios de comparaciones, de buscar estos diagnósticos que pueden ser regionales o pueden ser por industria o pueden ser un poco más generales, para que tengamos estos benchmarks de cómo es que nuestra empresa se compara con otras de la región o con otras del sector a nivel global, y poder pues entender un poco qué es lo que están haciendo otras organizaciones en este sentido, ¿no? Y esto es algo que además pues nos ayuda mucho a tener ideas, ¿no? Como por ejemplo, si yo me dedico al ramo de la manufactura y sé que una empresa en Europa, en Estados Unidos o en el sureste asiático está haciendo este tipo de cosas, bueno, pues cómo hacemos, ¿no? Para poder incorporar esas reflexiones de otras organizaciones a la nuestra, ¿no? Y volviendo un poco a esta parte de los marcos de referencia, eh, yo les recomendaría, por ejemplo, que a lo mejor se acercaran a ver qué es lo que Clock, esta organización en Estados Unidos, tiene como materiales de esta parte, porque ellos, digamos, dentro de su esquema, de estas como 12 aspectos funcionales de operaciones legales, en donde tecnología, inteligencia de negocio, y otras cuestiones son ahí importantes, pues ellos tienen, o sea, esta división de 4 niveles de madurez, ¿no? Entre ser reactivo, madurez emergente, estar en desarrollo y ser líder, ¿no? Pero una cosa muy interesante, hablando específicamente de la parte de tecnología e inteligencia de negocio, es que las capas por las cuales se mide, digo, no es qué tipo de tecnología tienes o qué proveedor has contratado, ¿no? La manera en la que esto está, digamos, calibrado, tiene que ver en primer lugar con un tema de estrategia, ¿no? O sea, ¿cuál es tu estrategia y cómo y qué nivel de madurez tienes en esa estrategia, ¿no? La primera cuestión es, ¿tenemos o no tenemos una estrategia, ¿no? Y si no la tenemos, pues lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a pensar en eso, ir al pizarrón, intercambiar ideas y establecer, como decía, este entendimiento común, ¿no? Pero en temas de tecnología, digo, claramente, si podemos tener un CLM, será mejor que tener un Excel, pero eso no necesariamente nos dice el nivel de madurez, ¿no? Porque también hay muchas organizaciones que compran herramientas muy sofisticadas y que después, porque organizacionalmente no están listos para implementarlas, Claro. pues está el CLM pues muriéndose de risa en el cajón, ¿no? Entonces, para ese caso, mejor tener un Excel que podamos usar en donde tengamos toda la información que necesitamos, que gastar dinero y sobre todo gastar credibilidad dentro de la organización
en destinar recursos para herramientas que no se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, también está de nuevo esta parte de liderazgo y patrocinio dentro de estas escalas de madurez, cómo está el plan de modernización, que ahí entonces sí empezamos a hacer todo este mapeo de qué soluciones tenemos, si hay algo mejor en el mercado, si tenemos que actualizarlo, de qué manera lo conectamos, qué cosas son más prioritarias, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de inversión de la organización? Y qué talentos y habilidades tecnológicas tenemos, ¿no? Y todo esto se cruza, obviamente, con la parte de datos, ¿no? Es decir, cuáles son los requerimientos de datos que tenemos dentro de la organización, es decir, qué es lo que queremos medir, ¿no? Queremos medir números de contratos, queremos medir tiempo en el que tardamos a hacer cosas, queremos medir retrabajo, cuánto tiempo están yendo y viniendo los documentos porque la información no se comunica claramente, es decir, bueno, o sea, Antonio que ha sido abogado de empresa tanto tiempo, nos puede creo que contar más de 3,000 historias de los problemas que pueden surgir dentro de un departamento jurídico. Y después lo que tenemos que analizar es justo cómo es que estos datos los vamos a juntar y los vamos a analizar para poder tener justamente pues estas métricas que nos dicen cuál es nuestro nivel de digitalización, pero también cuál es nuestro nivel de desempeño y cómo están nuestros resultados, ¿no? De manera que, o sea, combinando todos estos elementos, entonces podamos incorporar al ADN de la gerencia o del departamento legal, pues ¿cómo decir? Pues un mantra de mejora continua, ¿no? Cómo es que si ya logramos hacer este pequeño incremento, como también decía Antonio, a lo mejor no tengo para comprar este software de Entity Management que está muy sofisticado, pero me doy cuenta que puedo empezar con este tramo, es decir, cómo es que estamos constantemente haciendo estas mejoras incrementales, pero muy importante también cómo las sostenemos a lo largo del tiempo, porque de nada sirve tener en este momento un gran proceso, una gran herramienta y que después por falta de estrategia, por falta de liderazgo, por falta de talento, ¿no? Por falta de uso, entonces eso que tenemos, pues el año siguiente ya no esté funcionando como funcionaba en el mes 1, ¿no? De implementación o de rollout, por así decirlo. Viste mencionado, Antonio. Súper interesante, Pati, lo que dices. No sé qué más de nuevo decir, pero lo voy a tratar de ordenar. Yo creo que para poder medir el nivel de digitalización o de habilidades digitales que tiene un equipo, deberíamos centrarnos en dos elementos, o debemos tomar en cuenta dos elementos importantes. En primer lugar, y que cada uno de estos elementos tiene una visión interna y una visión externa. Me explico. El primero de estos elementos creo que está referido a la cultura digital, a las habilidades digitales, ¿ok? Y eso tiene que ver tanto a nivel interno dentro del equipo como externo con los clientes internos, con los clientes que atiende el equipo legal. A nivel interno, para ver las habilidades digitales o la cultura digital dentro del equipo, hay que ver una cosa tan sencilla como si tenemos el Teams, por ejemplo, las organizaciones que dentro de mi experiencia el 95% tiene toda la suite de Microsoft y tiene el Teams, ok, utilizamos solamente el Teams para reuniones o creamos equipos, establecemos asignaciones, establecemos lista de tareas por el Teams, lo utilizamos como un repositorio para trabajo colaborativo o no. ¿Ok? Entonces, es una primera opción a nivel interno. Estamos utilizando, ya ni siquiera decía al 100% la capacidad de las herramientas que ya tenemos. Lo estamos utilizando al 60%. Las empresas tienen la mayoría un SharePoint. ¿Sabemos que es un SharePoint para empezar o no? A nivel interno. A nivel externo, fuera del equipo legal, con los clientes que atendemos, con los clientes internos, también ver, a ver, yo quiero adquirir una tecnología, una plataforma, un CLM, un case tracking, para el traqueo de mis litigios, lo que sea. ¿Existen clientes internos que van a tener relación con esta herramienta o no? Sí, listo. ¿Están también dentro de su cultura, dentro de su nivel de digitalización, capaces de poder utilizarlo o no? Y si es que todavía no lo están, ¿cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar o cómo yo los puedo ayudar o mi proveedor para poder ayudarlos para que puedan lograr el nivel que se necesita para poder utilizarlo?
Entonces, primer punto, análisis de la cultura o de las habilidades digitales dentro del equipo y de los clientes que atiende el equipo legal. Y el segundo elemento, que también lo señalaba Patricia, es el benchmarking. Ver qué es lo que están utilizando, qué es lo que está utilizando dentro de la propia compañía, ver también qué software está utilizando el área de recursos humanos, el área comercial, el área de operaciones, el área de finanzas, etcétera, para saber cuál es el nivel de digitalización al cual puedo aspirar como equipo legal. ¿Ok? Porque si tenemos una organización donde su nivel de avance en tecnología y de soporte con plataforma es básico o es muy, muy bajo, nuestras expectativas también de poder acceder a tecnología más sofisticada se va a ver seriamente disminuido. ¿Ok? Primero analizar. Pero aún más importante es hacer un benchmarking externo. Ver qué otros líderes o qué otras áreas legales de mi sector, primero de mi ciudad, de mi sector, de mi nivel de facturación están utilizando. ¿Ok? Y lamentablemente no existe, bueno, con la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales estamos tratando de cubrir ese espacio, espacios donde se puedan haber comunicación entre abogados in-house, ¿ok? Pero si es que no accedes a eso, no hay que hacernos drama. Es escribir por LinkedIn, escribir al correo electrónico, decirle, hola, me llamo tal, soy gerente legal de tal empresa, podemos hablar y les aseguro que todos le van a responder, por supuesto que sí, tomemos un café. Y hay decir, ¿qué herramienta estás utilizando? Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y cómo te va? ¿Ok? ¿Cuáles son las otras opciones que viste en el mercado? Nada más. Y vas a verte identificado como un espejo que los mismos problemas tú los tienes cuando este otro líder o área legal comenzó y para que no cometas los mismos errores, ¿no? Y ahí te pueden decir, todavía no estás en una etapa donde debes acceder a tecnología o de repente te dicen, ya lo tienes que hacer, ¿ok? Entonces creo que si quiero resumir un poco de cómo debemos empezar a evaluarnos, a autodiagnosticarnos digitalmente, creo que una buena práctica es analizar la cultura dentro del equipo legal y con nuestros clientes y también hacer el benchmark, una comparación dentro de las áreas de mi empresa y con otras áreas legales dentro del sector. Buenísimo, buenísimo, Antonio. Me parece buenísimo el punto de vista. Nos hemos un poquito ido atrasando con, seguimos siendo un buen panel, pero no sé si tan ejecutivo, así que vamos acelerando un poco el tranco, porque este tema da para mucho. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte en particular, eh, desde el punto de vista de los desafíos, en el fondo, o puntos de mejora para la transformación digital, por ejemplo, en los departamentos legales corporativos. Eh, un poco cuál es tu perspectiva y de repente, un poco para apurar el tranco también, podemos añadir también cuáles son por ejemplo, los objetivos específicos que las personas que nos están escuchando podrían añadir, por ejemplo, para justamente tener esta primera conversación y después revisar en principio el assessment, cómo plantearlo después también en el departamento legal. Creo que... mm, Sí, creo que Antonio, la pregunta era para ti. sí, ¿Así? Ah, ya. Sí. sí. Perfecto. Bueno, rápidamente, para no excedernos mucho en este punto, creo que hay dos desafíos importantes. Uno es la comunicación, ¿ok? Es, sería muy naif, Ingenuo. ingenuo de nuestra parte pensar que eh, presentar un proyecto de transformación digital sin darle algunos esbozos, por lo menos, del retorno de esa inversión, vaya a tener una buena aceptación, ¿ok? Dentro de la alta dirección.
Entonces, primero tenemos que aprender eso. El desafío número uno es hacer cómo vender este proyecto y que sea beneficioso para la empresa. Y el segundo es que esté esa inversión, la implementación de esa tecnología, que esté amarrado a un objetivo de la gerencia legal y que esté a su vez ese objetivo de la gerencia legal amarrado a un objetivo corporativo de la compañía. Entonces, tema económico y tema de alineación de las estrategias. Creo que son los desafíos más importantes. Sí, Excelente. estoy totalmente de acuerdo que es fundamental y yo ahí agregaría que también tenemos un desafío en el gremio de falta de expertise, ¿no? Todas estas cuestiones de las que estamos hablando no son normalmente cosas que nos enseñan en las facultades de derecho, ¿no? Nos enseñan muy bien a ver la ley, a hacer un contrato, a ver N cantidad de regulaciones dependiendo en el sector en el que estemos. Pero muchas de estas cuestiones de las que estamos hablando no son temas jurídicos, ¿no? Hay o sea, todos unas, pues digamos, capas de información o de conocimiento que, como tú bien sabes, Antonio, y como lo sabe Marco también, pues los abogados las vamos adquiriendo a la mala, ¿no? Los golpes de la vida nos van enseñando qué es la gestión de un proyecto, cómo podemos mejorar un proceso, lo difícil que es comunicarse a veces con los colegas de TI para poder hacer este business case con los altos directivos, ¿no? ¿Qué hacemos para evaluar un proveedor? ¿Qué le pregunto? ¿Qué tengo que pensar para implementar tecnología? ¿No? Pero todas estas cosas, felizmente, pues sí tienen remedio, ¿no? En el sentido de que hay mucho material y hay mucha literatura y hay también buenos consultores que pueden ayudar a enfocar estos esfuerzos, ¿no? Porque el recurso más escaso que tenemos todos, como se dijo al principio, es el tiempo, ¿no? Entonces, tampoco podemos pedirle al General Counsel que ahora se dedique a entender cómo documentar un proceso o un requerimiento técnico para después hacer el cálculo financiero y después ir a plantear su business case. Estos son esfuerzos que son esencialmente multidisciplinarios, ¿no? Y entonces ahí también está ese reto de comunicación. Buenísimo. Sí, no, 100%. Y un poco vinculándolo con lo siguiente que nos gustaría conversar. Ya tuvimos, en definitiva, el primer acercamiento a la situación de digitalización de la compañía. Diseñamos un proceso, establecimos los objetivos. Y aquí, Patricia, me gustaría molestarte con tu respuesta para saber, ya que tengo diseñado eso, ¿qué tipo de tecnologías podría implementar? Ya, si quieres dar ejemplos concretos, está perfecto, o también la experiencia de Kerma Partners también. Para efectos, por ejemplo, de ciertos elementos que tal vez personas que están escuchando en este minuto estén buscando, o tal vez hay algún dolor en particular que actualmente están pasando por su operativo, por ejemplo, pensando en ticketing legal tal vez, o pensando también en legal management en general, o algún CLM, pero en concreto, tal vez, por ejemplo, actualmente estamos viendo el auge, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tal vez este segmento que nosotros comentamos tradicionalmente tal vez está expandiéndose. Un poco eso, aprovecho de preguntarte para saber y que la gente se vaya con algunas ideas interesantes de qué cosas se podría implementar, ya bajando más, digamos, eh, a la bajada de la transformación digital. Sí, pues esa es una gran pregunta, ¿no? Y de alguna forma es la pregunta del millón, porque tampoco es que una sola solución sea lo que todo el mundo va a necesitar, ¿no? De nuevo, en el entendido de que esto ya aplicado a una empresa en concreto tiene que ser pues un ejercicio un poco más focalizado. Yo lo que he visto en mi trabajo de consultoría es que los procesos que tienen las gerencias legales y en realidad muchas veces las empresas y las organizaciones en general, todos los lugares en donde se junta un grupo de humanos para perseguir un objetivo común, llámesele gobierno, empresa, sociedad civil, lo que despacho, bueno, firma legal, lo que ustedes quieran, los procesos muchas veces
se dan de manera orgánica, ¿no? Empezamos a hacer una cosa y la empezamos a hacer de esta forma y a veces el equipo crece y a veces se reduce y se van personas y entran nuevas personas. Entonces, a nivel interno, o sea, siento que llevar este orden en la gestión de los asuntos y en el ciclo de vida de los asuntos suele ser como uno de estos dolores como muy prominentes muchas veces en las gerencias legales, es decir, cómo estructuro bien el ingreso de mis asuntos, ¿no? Si cada vez que me van a solicitar elaborar un contrato o atender algún área de negocio, ¿no? De qué manera yo voy a recibir esa solicitud, cómo voy a planear el trabajo dentro del equipo, cómo se va a ejecutar, cómo se va a revisar y después cómo es que vamos a ir centralizando esta información que se vuelve, digamos, el corpus de conocimiento de una gerencia legal, ¿no? Y con esto no quisiera espantar a nadie, o sea, creo que hay maneras de hacer esto a un nivel, digamos, como low tech o como de baja tecnología, como ya lo explicaba Antonio, desde poder entender bien cómo es que uso el SharePoint y cómo es que a lo mejor lo conecto con la solución de Forms que ya tengo en el ambiente de Microsoft, que es el que normalmente se usa, o inclusive en el propio ambiente de Google, porque hay empresas que también trabajan sobre este tipo de plataformas, cómo es que yo puedo ir conectando estas herramientas que ya tengo ahí disponibles para poder empezar a tener este orden, ¿no? Y de ahí, pues podemos ir complejizando, podemos ir sofisticando hasta llegar a herramientas que son un poco más high-tech o más sofisticadas, como puede ser un CRM, un CLM o un Entity Management que nos permita hacer cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Entonces, yo creo que empezando por el orden de cómo están fluyendo los asuntos y la información al interior, con eso empezamos a ganar muchísimo. Excelente, excelente, Patricia. Un poco siguiendo la misma línea que de la conversación. Una vez que ya revisamos el diagnóstico, revisamos el objetivo, revisamos el proceso, tenemos claro cuál es, y evaluamos también la posibilidad de incorporar una de estas, digamos, soluciones, por ejemplo. Y ahí la pregunta me gustaría hacerte, Antonio, tiene que ver cómo logramos los gerentes legales o los fiscales o los abogados que están encargados de algún departamento, que muchos de ellos nos están escuchando ahora, cómo a través de esto logramos que integraran en definitiva la transformación digital a la estrategia. O sea, lograr básicamente lo que estamos tratando de llegar en el horizonte, o sea, convertirnos en ese socio estratégico. Y cómo con la propiedad de lo mismo, estar sentado en la misma mesa, por ejemplo, que todas las áreas y que nuestra opinión también sea importante y estratégica, obviamente de la mano de esta misma transformación. Eh, Hay varias formas de poder evaluar el tema, ¿ok? Una de ellas es la medición, ¿ok? A ver, si tienes un objetivo, que es una fase previa para poder establecer cuáles son las metas que te has puesto, definitivamente luego nivel post, eso tiene que estar alineado definitivamente con indicadores que te permitan saber si es que lo que querías lograr con la tecnología efectivamente se ha logrado. ¿Okay? Esto va a tener una serie de variables. A veces sí siento que dentro de las gerencias legales existe un miedo muchas veces fundado sobre el hecho de ponerse objetivos. ¿Okay? Porque, a ver, normalmente hay muchos de esos objetivos, cosas que, resultados, objetivos en base a resultados, me refiero. Porque eso no depende solamente de mí, eso depende de otras áreas de la empresa, eso depende de la coyuntura, eso depende de otros factores externos que no están bajo mi control, ¿ok? Eso no puede ser nunca un impedimento para establecer indicadores, es más bien, se pueden poner indicadores sobre, ok, si no quieren poner solamente sobre los resultados, velocidad de respuesta de consultas, velocidad de confección de los contratos, de la gestión de litigios, etc. Ok, pongámonos indicadores también de cuán rápido estamos implementando la tecnología que se ha comprado. Como primer punto, listo. Y luego ya vamos a poner, después de posiblemente un año,
una vez que ya estamos utilizando la tecnología, ver si eso tiene un impacto en un indicador de valor. Y luego podemos ya evaluar si efectivamente tiene una relación directa o no con la implementación de la tecnología. Entonces, la respuesta más fácil a lo que has planteado, Marco, sería: se tiene que estar trabajando siempre objetivos e indicadores. Y estos indicadores no deben ser, no pensemos tampoco que va a ser el mismo indicador que vamos a mantener 1, 2, 3 años. Los indicadores cambian, ¿ok? Porque también el fase en la cual se está implementando definitivamente cambia. Parte importante de la labor que hacemos en nuestras asesorías de empresas está en la implementación de tecnología, o parte importante de los objetivos es la implementación de tecnología, ¿ok? Pero no podemos establecer indicadores en un plazo de 6 meses sobre el impacto de esa tecnología en el valor a la compañía, sino un indicador es cuán rápido estás implementando esto, ¿ok? Entonces, es básicamente la visión que puedo darle. Sí. Buenísimo, Ahí Antonio. no sé qué opines, ahora tal vez le voy a robar el papel a a Marco Antonio ahí Por favor. para las preguntas, pero creo que siempre queda esta duda de cómo es que el trabajo del abogado a veces es algo que lo que busca es impedir, ¿no? O como evitar que exista una exposición o un riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos, ¿no? O sea, este contrafactual, ¿no? Como de lo que yo estoy haciendo en realidad te está evitando problemas porque piensa que si yo no estuviera aquí o no tuviera estas herramientas, entonces, o sea, lo que estaría pasando es que te expones a este tipo de riesgos que pueden desde luego tener impactos financieros y reputacionales muy importantes para la empresa, ¿no? Pero es como cuando yo llevo a vacunar a mis hijos pequeños y bueno, lloran porque se les va a vacunar como todos los niños y se asustan por las agujas y demás. Y yo trato de decirles, pero es que si no te vacuno y te enfermas, entonces esto te resulta peor, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, los abogados en las gerencias legales, en los departamentos legales, en las empresas, pues terminamos siendo esta vacuna de la empresa, ¿no? Entonces, es un poco difícil a veces como en este juego de la probabilidad y lo que sucede y no sucede, pues poder vender ese valor, pero sí que es importante hacia el nivel de comunicación, pues poder expresar, ¿no? Todas estas cuestiones también pues de evitar riesgo y de cómo podemos aterrizar indicadores que también hagan sentido con estas funciones del departamento jurídico, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, tiene que ser un ejercicio fluido esto de los indicadores. A mí me gusta mucho hacer indicadores, entonces podría quedarme aquí toda la tarde hablando de eso. Sí, le descubrimos el hobby a Patricia. Sí, perfecto. No, está buenísimo. Y Patricia, aprovechando tu intervención, una vez que ya lo alineamos en el fondo con esta estrategia, y probablemente también de nuevo para que la gente que esté escuchando se lleve algún tip justamente para final de año, porque probablemente para final de año todos los gerentes legales vamos a tener probablemente que sentarnos en ese, no sé si la palabra es banquillo, en algunos casos tal vez sí, pero sí como jackpot en el fondo de ver cómo viene el presupuesto, por ejemplo, para el otro año, o ver cuáles son la provisión de juicios, o va a depender, todos son distintos, pero eh, ¿cómo priorizamos, Patricia? En el sentido en el fondo, en el entendido de que o estamos probablemente pensando en implementar con alguna necesidad específica o tal vez con ese mismo recurso escaso, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cómo lo priorizamos en razón de justamente lo que estamos hablando? Sí, pues bajo el riesgo de ser repetitiva con lo que también ya ha dicho Antonio, creo que, a ver, hay diferentes maneras en las que podemos hacer esta priorización, ¿no? Creo que la primera cuestión es tener claros cuáles son los objetivos del negocio para saber cómo nosotros nos tenemos que alinear a esos objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí obviamente si estamos tal vez en una empresa en donde este ejercicio de establecer objetivos pues no es muy estructurado, pues
pues entonces en el departamento jurídico vamos a estar en algún problema, ¿no? Porque cómo nos alineamos si no sabemos a qué nos estamos alineando, ¿no? Pero supongamos que sí existe esa claridad, entonces lo que es justo lo que decía Antonio, ¿no? ¿Cómo es que vamos a tener objetivos de la empresa para de ahí tener objetivos del departamento jurídico, que después eso se traduzca en cómo nosotros vemos que esos objetivos se pueden alcanzar o no con las capacidades y los recursos que tenemos, ¿no? O sea, si yo lo que necesito es, por ejemplo, no sé, trabajo en una empresa en donde el área comercial está creciendo mucho y hay una expansión y a lo mejor me están pidiendo muchos contratos y demás. Entonces, ¿cómo es que entonces, o sea, qué es lo que está pasando a nivel de la elaboración de contratos para que yo pueda darle la respuesta correcta al negocio para que ellos puedan llevar a cabo esta expansión comercial? Porque lo último que queremos es que nosotros nos volvamos en el obstáculo ahora sí que de realizar estos objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entender mejor cómo identificar estos puntos de dolor para que de ahí digamos, bueno, a lo mejor sí tenemos problemas para la elaboración de poderes, pero en realidad mi problema es más bien cómo tengo que elaborar más contratos porque estamos en expansión, ¿no? O a lo mejor tengo un problema corporativo, tengo un problema de permisos, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en un sector en donde debemos tener fábricas de procesamiento de cualquier materia prima, ¿no? A lo mejor ahí es donde está nuestro punto de dolor, ¿no? Entonces, entender muy bien este contexto en el que estamos nos va a ayudar mucho a ver cómo priorizamos esto. Y de nuevo, como les decía un principio, lo último que tenemos que ver es al proveedor, porque si empezamos con el proveedor, estamos poniendo el burro atrás de la carreta, ¿no? O sea, una vez que tenemos esta claridad, entonces ya podemos saber, lo que yo necesito es mejorar mi proceso, mejorar la manera en la que hago el trabajo, porque necesito A, B, C y D, y entonces busco una solución, ya sea dentro de las herramientas internas o con un proveedor externo para poder llevar eso a cabo. Buenísimo, Patricia, muchas gracias por tu respuesta. Eh, ya estamos medio como cerrando el panel, pero y un poco siendo ejecutivo, quería aprovechar de darle la palabra a ambos un poco para que nos comenten, asumiendo de que, por ejemplo, todo lo que conversamos y que lo podemos aplicar como herramientas, me gustaría conocer si nos pueden comentar algunos casos de éxito, tal vez algunos casos de que probablemente se veía como un desierto, algo muy complejo, pero que después de todo este proceso se llegó a un buen puerto. Y ahí, o Patricia o Antonio, Antonio, si quieres, nos ayudas con tu respuesta. Por supuesto. Yo voy a contar un caso de fracaso que luego se convirtió en un caso de éxito, ¿ok? Mejor. Buenísimo. Más o menos por el año 2019, antes de la pandemia, en la empresa queríamos implementar un sistema de gestión, una plataforma de gestión de contratos. Evaluamos en su momento las opciones que había en el mercado. Ojo, estamos hablando del año 2019, o sea, ya hace 5 años, ¿no? En ninguna me gustó, pero el análisis completo es, no me gustó porque no se adaptaba a la dinámica de contratos que teníamos en la empresa. Error número 1, ¿ok? No busqué optimizar la dinámica de contratos que tenían en la empresa. Error número 1. Porque asumía que así son las cosas y no deben cambiar y así deben ser siempre. Así que nos enfrascamos en la tarea de, bueno, contratamos a una empresa de desarrollo de software y quisimos hacer un CLM a nuestra medida. Nos agarró la pandemia, esa empresa tuvo problemas, etcétera. Demoró lo que debía demorar 4 meses, 5 meses, demoró como un año, 3 meses. El resultado fue fatal. ¿Por qué? Porque la empresa, gracias a la pandemia, se había vuelto más ágil, ¿ok? Habíamos aprendido a usar herramientas tecnológicas, cosas tan sencillas como un Excel, documentos con correspondencia, etcétera. Entonces, demoramos mucho la salida en vivo a eso porque ya el procedimiento ya no servía.
ya no servía, porque antes se necesitaba que iba a ser revisado por tal área, iba a hacer Claro. observaciones, regresaba legal, luego pasábamos a otra área, realizaba observaciones y llegaba legal, y luego con las mejoras tan pequeñas que habíamos logrado con el uso de SharePoint, con el uso de documentos colaborativos, etcétera, se resolvió eso, ¿ok? Entonces ya era una herramienta que a pesar que la habíamos diseñado ad hoc, ya no era para nuestra realidad en ese momento. Entonces ahí no supimos qué hacer. Finalmente tuvimos que adaptar y hacer la herramienta mucho más slim. eh, y luego ya tuvo mucho éxito, se empezó a utilizar, acompañado mucho con las capacitaciones al alzar los usuarios. Pero si algo aprendí con respecto de esto es que, un poco como lo que decía Patricia, hay que establecer las prioridades. ¿Ok? El primer gran error es decir, mi procedimiento, mi dinámica no va a cambiar y no debe cambiar y no voy a dejar que cambie porque es lo que esperan de mí. Y eso nos costó muchos miles de dólares de más, frustración, pero finalmente ya se pudo resolver con una inversión adicional, pero ahora ya está funcionando como debe ser. Bueno, sé, porque Excelente. ya yo no estoy en la empresa hace algún tiempo, pero sé que ya está utilizándose bien. Me, Damos fe me, de que sí. me encanta ese ejemplo, Antonio, porque creo que algo que también, pues es digo, es difícil en general para las personas, pero creo que más para quienes estudiamos derecho, es a navegar la incertidumbre, ¿no? Y a sentirnos cómodos con un cierto nivel de incomodidad, ¿no? O sea, queremos hacer las cosas de una cierta forma porque así se han hecho siempre, porque necesitamos tener todas las respuestas en este momento y navegar esa incertidumbre que a veces en estos procesos hay mucha, es algo que cuesta trabajo y la verdad es que justo de la misma forma, o sea, yo también tuve un proyecto con una organización en donde lo que querían era justo digitalizar o terminar como de digitalizar un proceso de intake de casos hacia, pues hacerlo, digamos, de manera más digital. Y ahí, teníamos ahí como algunas complejidades que manejar porque el presupuesto ya iba a cerrar y había que ejercerlo y teníamos muy poco tiempo y era una de estas cuestiones en donde además, o sea, no había mucho margen de error ni margen de maniobra, entonces el estrés estaba muy alto porque pues había que llevar una solución y afortunadamente ahí sí logramos convencer a la directora de esta organización de que en realidad, o sea, el proceso que tenían actualmente no tenía que ser el proceso que iban a llevar a digital, porque si no hacíamos este análisis primero de entender cómo es que ese proceso existía, digamos, en este medio semidigital y artesanal, y cuáles eran los problemas que tenían, y nos íbamos directamente a tratar de digitalizar eso, entonces pues lo que íbamos a hacer era digitalizar todas las ineficiencias que ya tenían y todos los problemas que ya tenían, ¿no? Y la verdad es que, o sea, cuando les digo que el estrés estaba muy alto, pues tuvimos que cambiar de proveedores, llevaban X cantidad de meses trabajando con un desarrollador en donde los abogados no se acaban de entender con esta persona porque justo no había quien comunicara o hiciera esta traducción entre lo que quería decir el abogado con lo que necesitaba un programador para poder operar. A la mitad del proyecto tuvimos que cambiar al proveedor porque nos dimos cuenta que no estaba dando el ancho. En fin, o sea, tuvimos un montón de cosas que resolver ahí, pero sí una cuestión crucial y también para reforzar lo que acaba de decir Antonio, es convencer a los integrantes del equipo de que hay una mejor manera de hacer las cosas, probablemente, y que no tenemos que casarnos con estas fórmulas de cómo estamos haciendo las cosas al día de hoy, si es que verdaderamente queremos mejorar, ¿no? Entonces creo que a nivel también de crecimiento personal y de los equipos, este tipo de empresas o de aventuras pues también son ejercicios de humildad, ¿no? Y creo que eso también es algo muy, muy sano para los individuos y las organizaciones. Qué excelente punto tocaste, Patricia. Que es un elemento que seguro no necesariamente abunda en las mesas de decisiones, ¿no? Así que
qué importante añadir ese elemento. A mí me parece perfecto. Me gustaría, igualmente, a todas las personas que están escuchando, nos encantaría también conocer la opinión sobre este espacio, así que le agradecería mucho que puedan completar la encuesta que hemos colocado en el chat cuando se ingresa ahí. De hecho, ahí mismo aparece cuando deben ingresar al link. Y en principio, antes de, en el fondo, que le demos un cierre a esto, quería también preguntar a cualquier persona que nos esté escuchando si es que hay alguna pregunta adicional que le quieran hacer a nuestro querido invitado, felices de poder responderla. Si nos dan un segundo, ahí, revisemos como el chat, a ver si es que, Sí, y mientras eso sucede, si me permiten también por aquí favor. sumar un poco más, de nuevo, obviamente tenemos que apuntar al éxito y a que podamos resolver todas estas cosas, pero también como esto ya lo platicamos, o sea, habrá veces en las que nos equivoquemos y tengamos que volver, o sea, esto es un ejercicio iterativo, ¿no? Entonces, a veces nos irá mejor que otras, pero el punto de esto es que no quitemos el dedo de renglón sobre la importancia de hacer estos cambios a nivel de la organización. Ciertamente, sí, ciertamente. Eh, Ahí no sé si habrá alguna pregunta. Si no la hay, bueno, de todas maneras, para los más tímidos o las personas que ya partieron o tuvieron que partir a otras reus, eh, obviamente este episodio queda, digamos, a disposición para que después en las propias redes sociales podamos ir incorporando o comentando también los elementos que se han comentado aquí. Eh, Patricia, Antonio, yo les quería dar eh, mis más sinceros agradecimientos de que hayamos tenido la oportunidad de conectar. En el fondo, como siempre, no es la primera vez que hemos conversado. Y sin duda, este es un tema que va a dar que hablar. En el fondo, es cosa de ver cualquier reporte. Probablemente hace 5 años, tal vez estos temas no eran tan buidos y resulta que tú ves que el mercado cada vez se mueve más, que el tema de compliance, el tema de seguridad de los datos personales. En nuestros 3 países y en toda Latinoamérica hemos visto que esto cada vez más es importante. Así que yo en principio les agradezco mucho, gracias a ustedes dos y gracias a todos también por participar hoy. Y confiamos que las herramientas, la información, las tácticas que ustedes han proporcionado a las personas que están escuchando, que son necesarias al final para que los departamentos legales puedan crecer de forma eficiente, pero también alineadas como socio estratégico de la organización y puedan al final ser, digamos, protagonistas en el fondo y no quedar, digamos, en la clásica bodega que a veces los departamentos legales solemos a veces quedar, digamos, por los devenires de la vida. Así que, nada, le agradecemos nuevamente a Patricia y Antonio por el excelente aporte que nos han brindado. Siempre Lemonte considérelo como su segunda casa. Nosotros siempre felices de poder seguir generando este ecosistema. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si quieren dar unas últimas palabras de cierre, pero yo le agradezco mucho la posibilidad de compartir con nosotros. Gracias, Marco, Siana, Lemontech, por el espacio. A mí me encantan estos temas en general. Y sí, pues efectivamente ya tenemos algunos años escuchando sobre temas de innovación, legal tech, etcétera, y debo reconocer que ustedes, Lemontech, son de los primeros que empezaron a levantar estos temas dentro de la región y por eso que no me extraña en lo absoluto el éxito que tienen. Y nuevamente gracias por la invitación y recomendarle a todos los que nos están escuchando que inicien su proceso de transformación digital el día de mañana o ahora mismo. Acabando esto, abran el Teams y digan, a ver, ¿cuánto conozco de esto? ¿No? ¿Cuánto conozco de esto? Yo, a mí me gusta la música y yo toco guitarra, como ahorita tengo el fondo, acá tengo todas mis guitarras y acá tengo mi guitarra, una negra con la que aprendí a tocar, una guitarra que posiblemente costó a mi papá hace varios años $40, $45, una guitarra barata,
pero es la manera en la cual se inicia, ¿no? Ahora tengo otra guitarra que es un poquito más costosa, pero es la manera en la cual inicio. Si es que mi papá posiblemente me compraba esta guitarra, la más costosa que ahora tengo yo, no lo hubiera usado, no lo hubiera usado, y me hubiera frustrado. Y él también por haber hecho una inversión que no hubiera tenido eso. Así que atrévanse. Eso es todo. Gracias por mi parte. Gracias, Antonio. Muchas gracias por facilitar este espacio bueno, por crear este ecosistema para compartir. Encantada de haber participado en este panel y efectivamente el mejor momento para empezar es hoy. Excelente, Patricia. Muchísimas gracias a los dos y nos estamos viendo. Hasta pronto.